Tenemos que grabar esta cosa. Ahí está grabando. Estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla. Entonces, como les mencionaba, chiquillos, lo que vamos a ver hoy día es un ejemplo aplicado de cálculo de explosivos principalmente. También lo que podría ser, por ejemplo, algunos sistemas de iniciación, con lo que conlleva los iniciadores, o un sistema específico para lo que son los detonadores. En fin, vamos a ver algo en relación a la determinación incluso de un factor proporcional que se llama factor de carga, que le llaman comúnmente, pero en el fondo es una proporción que se puede determinar en relación a cuánto explosivo estás cargando en relación a un metro cúbico o a una tonelada de material, ¿ya? Obviamente lo que influye directamente en la densidad, ¿ya? Entonces, como objetivo del día de hoy va a ser explicar el desarrollo de un ejercicio de cálculos de explosivos para minería a cielo abierto a través de la entrega de parámetros de diseño. ¿Cómo funciona esto? Yo le doy los parámetros, ¿ya? Obviamente no estamos en condición todavía de diseñar una tronadura. Hay que ver hartos factores y en el fondo lo que compete este curso es que ustedes aprendan a la determinación de explosivos y accesorios de tronadura, ¿ya? Es por ello que le preparé un ejercicio que es bastante sencillo, simplemente hay que calcular cuántos pozos van a haber. Vamos a ver un escenario directamente de producción, ¿ya? Más lo podemos complicar con un escenario de precorte, pero en el fondo es la misma pega, solamente que el tipo de explosivo que se ocupa es diferente, ¿ya? Entonces, dice más o menos así el enunciado. La tronadura, por ejemplo, se hará en una relación a un área de 52 por 80 metros. Obviamente tenemos que considerar que es minería a cielo abierto, que las canchas de tronadura son bastante grandes, ¿ya? Consigue un iniciador de fondo de 900 gramos cilíndrico APD, que eso ya lo manejamos, que es lo que es. Adicionalmente, el explosivo utilizado será un Blendex 930. Dentro de la serie Blendex sabemos que un 930 tiene un 30% de emulsión matriz y 70% de nitrato de amonio, ¿ya? Más un porcentaje de diésel para poder fabricarse lo que es el explosivo en el lugar donde vamos a cargar. El cual es un anfo vaciable por tratarse de pozos totalmente secos o con muy bajo porcentaje de humedad. Entonces, en el fondo, ya sabemos que tenemos un escenario eh, libre de agua. Ahora, dentro de lo mismo se podría plantear como que yo directamente te dé las condiciones del terreno. Por ejemplo, que si hay agua, que hay presencia de agua moderada, una cierta cantidad de infiltración, en litros por hora, en fin, hay distintas formas de poder calcularlo. Y en base a usted a eso, podría definir un tipo de explosivo, ¿ya? Un Blendex 930 para trabajo en seco y un 950 que ya tiene una mejor tolerancia y una mayor respuesta a lo que es trabajo con agua, ¿ya? Eso no es difícil, ¿ya? En el fondo tiene que justificar por qué está trabajando con ese explosivo, ¿no? Ahora, lo que no se justificaría sería que trabajara en un escenario, no sé, pues seco y pusiera un explosivo con alta resistencia al agua. No tendría sentido. Tendríamos gastando más lucas solamente. Los diámetros de perforación son de 7,5 pulgadas y la iniciación de la voladura con un sistema no eléctrico XLMS y XLP, sistema silencioso, ¿ya? Que es el que no lleva cordón detonante. Utiliza densidad 2,55 toneladas metro cúbico. Y aquí viene una gran pregunta que quizás a algunos se le viene a la mente, que es el tema del factor de esponjamiento. Cuando nosotros ubicamos en el concepto de tronadura, nosotros no vemos el esponjamiento. El esponjamiento te afecta directamente a lo que es la carga de los camiones, la carga de las palas, pero en este concepto, tú lo que tienes que cuantificar es más o menos el volumen que vas a remover. Y en base a eso, siempre se trabaja con densidad in situ, ¿ya? ¿Qué nos pregunta? Calcula la cantidad de pozos de tronadura, calcula el volumen de incidencia de cada pozo. Hoy día les voy a explicar qué es lo que es eso para que tengan bien clarito. Obviamente, chiquillos, aquí la relación se puede hacer de forma global o por toda la cancha o por un pozo en específico. Calcula la cantidad de detonadores utilizados en total. La cantidad de detonadores son la serie Excel o la serie LP, dependiendo del caso. Y calcula la cantidad de explosivos utilizados en cada pozo y por total de la tronadura. Entonces, en el fondo, lo que vamos a aplicar hoy día va a ser la determinación de explosivo dentro del pozo. Ahora, chiquillos, la gran diferencia que tiene esto con el subterráneo es que obviamente los explosivos no son los mismos, ¿ya? Los explosivos se transportan en envases distintos, ¿ya? Y obviamente la cantidad de remoción de material es mucho menor, ¿ya? Tienen que entender eso, que estos escenarios no son comparables, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, en los cursos que vienen después yo les enseño a calcular costos de tronadura. Y cuando uno trabaja el costo de tronadura, alrededor de un 0,2 a 0,5 dólares por tonelada podría ser, quizás menos. En el caso del rajo, versus un escenario subterráneo que te puede dar, no sé, 3, 5 dólares por tonelada. A la gente le hace ruido y dice, pucha, en el rajo gasto 0,2, en el subterráneo gasto 5. Sí, es verdad. Pues los conceptos son totalmente diferentes. Por lo tanto, nunca se le ocurra comparar costos
dentro de un escenario subterráneo con un escenario en el Rajo, ¿ya? Porque no es para nada comparable. Listo, con respecto a eso, nos presentan los parámetros de diseño, taco, barden, altura, pasadura y espaciamiento. En diseño de tronadura, chiquillos, no sé si ustedes quizás deben saber, no sé, lo desconozco, que enseñan a diseñar canchas de tronadura o hacer diseños de malla, creo que se conoce acá. Eso se hace en diseño y simulación de tronadura, antes de meterse en el programa y poder evaluarlo. ¿Ya? En esta ocasión vamos a autoocupar estos datos, ya vienen listos, y nosotros tenemos que calcular más o menos cuánto es la cantidad de pozos y la cantidad de explosivos que vamos a utilizar. ¿Ya? Más o menos este es el escenario, chiquillos. Bueno, hay una imagen después un poquito más bonita. El taco, imagino que todos saben lo que es, pero en el fondo es la parte superior, ¿cierto? Que es de material, generalmente material, del mismo material que se saca de la perforación para poder tapar el pozo y así obviamente ejercer un confinamiento y que el poder energético, ¿cierto? De lo que es la onda más el gas sea de forma horizontal, ¿ya? Que no se soplen los pozos y no salga toda la energía hacia arriba. Ya, esa es la pega del taco particularmente. Dice que es de 4.5 metros. El Varden es de 6.5 metros. La altura del banco es de 12 metros. La pasadura de 0.5 y el pasamiento es de 8. Y aquí lo pueden ver. El Varden, que es la distancia desde el pozo hacia la cara libre, considerando que la cara libre es esta que está aquí, donde va a correr el material, 6.5 metros. Y el espaciamiento, que es la distancia horizontal, ¿cierto? Entre los pozos es de 8 metros. Generalmente, cuando usted trabaje en esto, se pueden ajustar dependiendo del factor de carga, dependiendo de lo que podamos tener también con respecto em, a lo que es un criterio de aceptabilidad. ¿Ya? Le voy a explicar cómo funciona eso. Altura del banco 12 metros. Ese dato, chiquillos, generalmente viene asociado a la altura de los bloques. Cuando uno hace un diseño y planificación del rajo o de algún método de explotación, hablemos del rajo, también el rajo. El tema del rajo, tú cubicas, ¿ya? Cada cubito, ¿cierto? Que se llama un modelo de bloques. En base a eso, tú lo puedes definir en 12 metros, 10 metros, 15 metros, 30 metros, dependiendo de lo que obviamente se quiera planificar. Y la altura del banco generalmente está agarrado a ese dato, ¿ya? Para que tengan una idea. No tendría sentido yo diseñar un bloque de 10 metros y tirarle 12 metros, 13 metros de altura del banco. ¿Por qué? Porque teniendo una altura de 10 metros de un bloque, ¿cierto? Le pongo 13, me como un 30% del bloque anterior. Entonces, por eso es que de alguna forma conversa ese dato con lo que es la altura del banco. La pasadura, que obviamente es la distancia que se deja como sobreperforación, también conocida, que es para eliminar todo el tipo de callo, ¿cierto? Que para que la zona de tronadura, post tronadura mejor dicho, quede limpia, ¿ya? Que sin callo, que sin un terreno en teoría regular, ¿ya? Y esos son los parámetros. Bueno, aquí como les decía hay una imagen un poquito más encachadita, que es un perfil, ¿cierto? Aquí está el Varden, 6.5 metros, el taco de 4.5. Largo efectivo de carga. Largo efectivo de carga es fácil calcularlo, porque en el fondo tengo una altura del banco más una sobreperforación. Entonces, en el fondo, el largo efectivo de carga, lo que me dice es que cuánto es la altura que yo le voy a meter el explosivo. ¿Ya? Entonces, condicionado a eso, tenemos, por ejemplo, una altura del banco que es de 12 metros, va a una pasadura de 0.5, o sea que el largo de la perforación que tiene que hacer la máquina es de 12.5 metros. Ese es un punto clarísimo. En base a eso, a esos 12.5, yo le resto el taco. Y ese taco, que es de 4.5 metros, me da la diferencia, en teoría, ¿cierto?, de cuánto es el volumen, o la altura, mejor dicho, ¿cierto?, que va a entrar en el explosivo. En este caso son 8 metros. Y ahí está la fórmula para poder calcularlo. ¿Ya? 12 metros menos 4.5 más 0.5, 8 metros. ¿Ya? O simplemente altura total, ¿cierto? Largo perforación, 12.5 menos 4.5, 8 metros. Y con eso ya tenemos listo para poder empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos la altura del lago efectivo carga, tenemos el diámetro de perforación, la densidad del explosivo y ya podemos cuantificar. Ahora, en base a eso, aquí está la cancha, ¿ya? O el área que vamos a tronar, 12 metros de altura. Ahora, ojo, cuando ustedes ubiquen, la sobreperforación no se considera dentro del volumen, ¿ya? Por si acaso.
sobreperforación tiene una función netamente de corregir y nivelar lo que es el suelo de la tronadura. 80 metros por 52. Vamos a calcular cuántos pozos entran en esta área, ¿cierto? Así directamente, para poder determinar, ¿cierto?, cuánto es más o menos la cantidad de iniciadores, detonadores, ¿cierto? Y todo el cuento que tenemos que calcular. Vamos a hacer primero el tema del número de pozos por fila, ¿ya? Aquí depende de cómo lo vean, pero se trabaja de dos formas, ¿ya? Yo sé que la mayoría de la gente le podría parecer columna a eso, ¿ya? Pero en el fondo depende de cómo lo miren, ¿ya? Sí, para calcular el número de pozos es re fácil. Tenemos que trabajar bien en lo que es relación largo y espaciamiento, ¿ya? Por si acaso. Dice que es el largo de la tronadura, que son 80 metros, ¿cierto? Dividido en 8 menos 1. Ahora usted se preguntará, ¿por qué es menos 1? Es re fácil. Porque, de alguna forma, insertar, por ejemplo, los pozos que yo tengo van aquí. Ahí hay uno. Ay, vamos a dejarlo aquí mejor. Control C, control V. 1, 2, 3, 4. Bueno, esto es ya para que lo entiendan mejor solamente. Bueno, supongamos que están todos en línea, ¿verdad? No, ahí nomás. Ahí. Si se fijan, chiquillos, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pozos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo 80 metros, ¿cierto? Dividido en el espaciamiento, que es la distancia entre pozo y pozo, ¿cierto? Perpendicular a lo que es la cara libre. Perdón, paralelo a lo que es la cara libre, el espaciamiento. 1, 9. Y obviamente tengo que restar 1. ¿Por qué resto 1? Porque yo no considero espacios iguales. Yo no le pongo un pozo ahí. Tampoco le pongo un pozo allá. ¿Entienden? Por eso que hay que restarle 1. En base a eso, ya tenemos una cantidad de pozos por fila, ¿ya? Por eso que es por fila, es de forma horizontal, ¿ya? Las líneas están en columnas, pero las filas son los que van en el sentido horizontal. Y se cuesta un poco entenderlo, pero es bastante mecánico. Bueno, acordémonos de ese dato. Número de pozos de fila, 9, ¿ya? Si fuese de 100, y no sé, pues el espaciamiento fuera de 10 metros, 100 dividido por 10 menos 1 también te da 9. ¿Ya? O sea, ahí empezar a jugar un poquito con el tema de los resultados. Lo mismo para el otro lado. Tenemos un número de filas por columna, ¿cierto? Que acá obviamente si lo planteamos en la misma imagen nomás. Ahí lo voy a dejar, ¿cierto? Ahí tengo. Ancho de la tronadura dividido en Barden, ¿cierto? Porque el Barden, la distancia hacia la cara libre. Entonces primero está la primera área, ¿ya? Se bota eso, queda la cara libre de acá, ¿cierto? Entonces hay tu cara libre. Así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago? Tomo los 52 metros, lo divido por el Barden, 6.5, y le resto 1. ¿Ya? Y ustedes pueden hacer el cálculo matemático para poder determinar el valor. Ay, ¿qué hice? Quiero solamente este. 2. Nunca lo vayan a dividir directo porque te va a quedar un pozo más dando vuelta. A mí me faltó 1. Ya, ahí. Atrás va la línea precorte, la línea buffer, ¿ya? Pero eso yo creo que es más de detalle. En el fondo, mi objetivo ya es que aprendamos a calcular explosivos. ¿Ya? Después vamos en otros cursos se ve el tema del diseño propiamente tal de lo que es la construcción y diseño de las mallas de tronadura. Vale, 52 metros de ancho dividido en 6.5 menos 1 me da 7. ¿Ya? Entonces ya sé que tengo 9 por un lado, 7 por el otro. ¿Qué creen que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular, ¿cierto? 9 por 7, 63. Y en el fondo, ¿cierto? No lo voy a hacer entero para que no perdamos y no sea redundante. En cada intersección de ahí va a haber un pozo, ¿cierto? Obviamente después si quieren lo llenan, pero en el fondo, en cada intersección de las dos líneas va a haber un pozo. ¿Ya? Ojo, no es que hayan solamente 3 pozos, sino que no lo voy a poner todo para no producir redundancia. ¿Ya? Ya sabemos entonces que son 63 pozos, ¿cierto? Que abarcan la tronadura en base a los parámetros que dijeron, que eran 6.5 de Barden, 8 de espaciamiento, para diámetros de 7,5 pulgadas. ¿Ya? Ahí estamos. Hasta ahí
supongo que no hay dudas, ¿ya? De todas formas, bueno, me preguntan, ¿hay dudas, chiquillos, hasta ahí? ¿O vamos bien? No, profe, está todo Vamos bien. bien, profe. Excelente. Ya. Ahora, ¿qué tengo que calcular? Una vez que ya tengo, ¿cierto? Una cantidad de pozos, tengo el área total, yo tengo que pensar lo siguiente. Un pozo ataca una cierta área, ¿ya? En el fondo, voy a hacerlo aquí chiquitito primero, para que lo entiendan. Ese pozo que está ahí abarca toda esa área que está ahí. Bueno, sin relleno para que se vea. Sin relleno y lo voy a pintar con color rojo, ¿ya? Este pozo que está acá abarca esta área que está aquí. Bueno, supongamos que estuviera bien cuadradito, ¿ya? Omitamos la proporcionalidad que pueda tener esto. Pero eso es lo que quiero que entiendan. Cada pozo, ¿cierto? Va a ir abarcando un área que es proporcional, ¿cierto? A su intersección. Eso se llama área de incidencia, o sea, es el área de ataque de cada uno de los pozos. ¿Ya? Y eso es fundamental para nosotros, ¿por qué? Porque sabemos cuánto es más o menos lo que va a abarcar cada uno de los pozos. Yo perforo, ¿cierto? 12 metros y medio, le echo 8 metros de explosivo en función de lo que es la columna, pero ¿cuánto material va a remover ese pozo? Es el área de ataque por la altura del banco, o directamente, ¿ya? Aquí está un poquito mejor explicado. Vamos a hacer, ¿cierto? El área de incidencia, que en el fondo es este pozo, por ejemplo, tiene la mitad del espaciamiento hacia la derecha, la mitad del espaciamiento hacia la izquierda, la mitad del barden hacia arriba, la mitad del barden hacia abajo, ¿ya? Así calculamos el área de incidencia. ¿Para qué? Para que de alguna forma sepamos cuánto es la cantidad de explosivo que se va a ocupar para remover esa cantidad de área o tonelada, dependiendo si va en función al área o al volumen, ¿ya? O a la masa del trabajado por el tema de la densidad. Dice, el pozo se ubica justo en la intersección de acuerdo al barden y espaciamiento establecido. 8 por 6.5. Para calcular el área de ataque de cada pozo se debe centrar el pozo y distribuir los espacios en forma proporcional. Aquí le puse directamente barden por espaciamiento. ¿Por qué? Porque es 2 veces el barden por el espaciamiento, ¿cierto? Entonces, como es factor común, se puede simplificar, ¿ya? 4 más 4 son 8 y 3.25 más 3.25 son 6.5, ¿ya? Entonces, en el fondo, cada uno de esos pozos, digamos así, va a sacar, ¿cuántos son? 52 metros cuadrados. Eso es lo que va a sacar cada pozo. Ahora, si yo lo considero en base a 12 metros de profundidad, ¿ya? Chiquillos, y acá hagamos la diferencia. Tenemos 12 metros, que es la altura del banco, lo que se planifica. Que un porcentaje de eso lleve taco más un 0.5, que es el caso de la pasadura, el volumen que se remueve son los 12 metros, ¿ya? En función a los 12 metros. No a los 12.5 y tampoco a los 8, ¿ya? Estamos pensando cuánto es la cantidad de explosivo que vamos a meter en el pozo para poder, ¿cierto?, sacar la columna completa. Ojo con eso. Ahora, tengo los 52 metros cuadrados, un área, si lo multiplico por la altura del banco directamente, yo tengo un volumen, ¿cierto? Metro cuadrado por metro me da metro cúbico. Entonces lo que respondo acá, chiquillos, es que básicamente ese pozo que yo perforé ahí de 7,5 pulgadas con 12 metros de profundidad, en función de lo que es el diseño, remueve 624 cubos, ¿ya? O metros cúbicos, como le dicen ustedes. 624 metros cúbicos. Ya teniendo ese volumen, ¿ya? Ese volumen sigue siendo in situ por si acaso, ¿ya? Cuando usted trona eso, automáticamente después tiene que, para manejar y para hacer el manejo de materiales respecto a lo que quiera que transporte, trabaje con densidad esponjada. Aquí en el terreno todavía está in situ, todavía no hay factor de esponjamiento metido, ¿ya? Entonces, si yo hago una simple relación, ¿ya? Digo que el tonelaje es volumen de incidencia por la densidad, ¿ya? 624 por 255, tengo que esa área que tengo ahí, condicionado a la altura del banco, 12 metros, 624 metros cúbicos, lo multiplico directamente por la densidad, tengo que ese tonelaje que saca el pozo son 1591.2 toneladas por
pozo. ¿Ya? ¿Y eso para qué me sirve? Porque ahora yo tengo que ver cuánto es el explosivo que le voy a meter, hago la relación con el tonelaje y tengo el factor de carga. ¿Ya? Es así de fácil. Antes de eso, vamos a ver el tema de sistema de iniciación no eléctrico silencioso, trabajaba en base a un 17600. Dice, al trabajar con un sistema no eléctrico silencioso indica que cada pozo va conectado con un Excel o detonador no eléctrico con retardo serie MS o de serie LP. Luego conlleva un detonador de la parte superior y el otro del fondo del pozo. ¿Ya? Cantidad de pozos necesarios, 63. ¿Ya? Cantidad de iniciador requerido, 63. APD 900 cilíndricos. ¿Ya? Cada uno lleva entonces un iniciador en el fondo que son de 900 gramos. Como son 63 pozos, son 63 iniciadores que tengo que ocupar. La configuración es un 17600 y un retardo de entre fila de 42 milisegundos. ¿Ya? Sí, el detonador viene listo, por si acaso. Viene listo en función a lo que es el fondo y la superficie. Es un cable que ya viene conectado. Entonces no se compliquen de que son 63 pozos, uno abajo, uno arriba, son 63 por 2. No, son 63 solamente detonadores también. Así va. Supongamos que este es el primer pozo, 17617, 34634, 51651, 6868 y así sucesivamente, con 17 hacia los lados, ¿ya? Hasta abarcar todo lo que es la cancha tornadora. Para arriba son 42 milisegundos, o sea, tengo 42 milisegundos, 642, 59, 659, y hago el diseño de la tornadura, ¿ya? Esto no es tan importante, pero de todas formas me quiero que lo maneje, ¿ya? Acá está más o menos lo que es la distribución de esta imagen la ocupamos en la explicación del sistema de iniciación no eléctrico, ¿ya? Y yo quise ocupar la misma para que no nos confundamos. Chiquillos, tenemos conectados los pozos 684-84, bueno, aquí empieza de otra parte, 600, 617-17, pero en el fondo es la misma estructura, ¿ya? Es la misma forma de poder planificar el pozo. 63 pozos, 63 handieet, ¿cierto? Que son los que conectan entre pozo y pozo, y los conectadet que lo conectan la fila, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque son 6 básicamente pozos que tenemos en relación a lo que es el ancho de la tronadura, ¿ya? Recuerden que se le resta 1, porque la conexión entre son 7 pozos, son 6 uniones. Tengan en consideración eso. Bueno, y la parte más entretenida de esto es calcular la cantidad de explosivos, ¿ya? Que todos se hacen iguales, chiquillos. ¿Ya? Aquí no hay diferenciación entre modo de operación para el cálculo de estos explosivos. Consideremos esto: largo efectivo de carga, densidad del explosivo, que la densidad del explosivo es de 1 gramo por centímetro cúbico, según lo que dice acá. Y tenemos todos estos parámetros de diseño. Entonces, en el fondo, ya calculamos la largo efectivo de carga, que eran 8 metros. La densidad lineal de carga indica la cantidad de explosivo que hay en un metro lineal, ¿no? O sea, en un metro, ¿cuánto explosivo voy a ocupar? ¿Cómo se calcula? Bueno, hay una fórmula que es bien sencilla, que es DLC por 0.57 por diámetro explosivo al cuadrado por la densidad del explosivo. Ahora se les voy a mostrar. Utilizamos Blendex 930, densidad 1, diámetro del pozo 7,5 pulgadas. No necesitamos nada más, ¿ya? Ahora, si usted lo quiere hacer por volumen, calcular el área del pozo, pasarlo a metro, calcular la altura, calcular con la densidad, también lo puede hacer para llegar al mismo resultado. Yo le recomiendo que lo haga así, porque es más fácil. Esta es la fórmula, chillo. DLC, densidad lineal de carga, 0,507 por diámetro al cuadrado del explosivo por densidad del explosivo. Paréntesis. La densidad, perdón, el diámetro del explosivo, en este caso, como es un explosivo vaciable, se acomoda al diámetro del pozo. Si fuese un explosivo encartuchado, para el caso, por ejemplo, del precorte, ese ya viene con un diámetro definido, ¿ya? O sea, usted le pone el diámetro del explosivo, ¿no? Aquí nosotros colocamos el diámetro del pozo. 0,507 es constante. Importante, bueno, esta es la explicación que le di yo recién, ¿cierto? Importante, chicos, que siempre el diámetro vaya en pulgadas para utilizar esta ecuación. Y la densidad en gramos por centímetro cúbico. A veces hay unas pillerías por ahí, ¿cierto? Que uno le pone la densidad en kilogramos por metro cúbico. Y usted hace la conversión solamente. No, el diámetro pulgada no, porque el diámetro siempre va a ir en pulgadas. ¿Ya? Nadie trabaja estos diámetros en centímetros o en milímetros, nadie. ¿Ya? Subterránea podría ser, ¿ya? Pero mejor trabajar con pulgadas directamente. 0,507 por 7,5 pulgadas al cuadrado por 1.
Hacemos ese cálculo, 0.7 por y llegamos a 28.51 kilogramos de explosivo por metro. ¿Ya? Ese 28.51 indica, acá me significan, aquí hay un metro lineal. Un metro. Entonces, chuta. Ese metro lineal que está ahí, en ese espacio, con ese diámetro y con ese explosivo, hay 28.51 kilogramos de explosivo en un metro lineal. ¿Ya? ¿Quién creen que vamos a hacer ahora? Bueno, como nos piden la cantidad de explosivo total, nosotros tenemos que decir, bueno, tenemos 8 metros. Sabemos que en un metro hay 28.51. Si lo multiplico por 8, tengo el total de cuánto cabe en el pozo. 228.15. ¿Ya? Se puede hacer un ajuste un poco más exacto con respecto a lo que es el tema del iniciador, cuánto es el volumen que ocupa, y se le puede descontar, pero créanme que es despreciable. ¿Ya? Densidad lineal de carga por ángulo efectivo de carga, 28.51 por 8 metros, 228.15. Vale, ahí está. En cada pozo, de 7,5 pulgadas, echándole el Blendex 930 de densidad 1 gramos centímetro cúbico, hay 228.15 kilogramos de explosivo. Así de fácil. ¿Ya? ¿Cuántos pozos teníamos? Teníamos 63 pozos. Entonces, si yo tengo 228 kilogramos de explosivo por un pozo, lo multiplico por 63 y tengo la cantidad de explosivo total, que se ocupan 14.3 toneladas de explosivo en la tronadura. ¿Ya? Ahora, chiquillos, si nosotros quisiéramos verlo, por ejemplo, con un tema más cercano a lo que es el tema, por ejemplo, del costo o el tema del transporte, el explosivo y el tema de la adquisición del producto, la emulsión tiene un valor, el nitrato de amonio tiene otro valor y el diésel tiene otro valor. Entonces lo que había que decir después, simplemente 14.3, ¿ya? Aquí creo que es, aquí me equivoqué porque es 14.3, ahí sí. Ese 14.3 habría que dividirlo en un 30%, porque ese 30% es de emulsión matriz, el 70% es de nitrato de amonio, ¿cierto? Y ahí podríamos empezar a jugar un poco con el tema de los costos. No es todo en nuestro caso, pero es más o menos lo que se ocupa en la realidad, ¿ya? Adicionalmente a eso, el camión tiene un costo de transporte por tonelada de explosivos, ¿cierto? Tiene que ver cuántos camiones va a ocupar, en fin, hay un montón de datos que también hay que determinar para estos casos. Una vez que tenemos esto, ya sabemos que 14.373.5 kilogramos de explosivo por tronadura. ¿Qué puedo hacer yo? Hacer una simple división. Y para la división tenemos que calcular los explosivos por pozo, que son 228.15 kilogramos de explosivo, dividido en el tonelaje de incidencia. Entonces lo que yo le voy a decir acá, básicamente es cuánto es la cantidad de explosivo, ¿cierto? Que se determina para poder remover una tonelada de material. No sabemos si es estéril, no sabemos si es mineral, no sabemos si... No tenemos idea, no dice nada. ¿Ya? Entonces usted hace relación, que es la relación de carga que digo yo, pero aquí lo llaman como factor de carga. ¿Ya? A veces puede ser por metro cúbico, puede ser por tonelada, dependiendo de la unidad que usted quiera trabajar. ¿Ya? Entonces, en base a eso, usted puede decir ya, 228.15, que es el explosivo por pozo, que era esto, lo que hemos calculado aquí. No, aquí, 228.15, dividido en el tonelaje de incidencia. El tonelaje de incidencia dijimos que era 1591.2 toneladas. Sabemos entonces que la simple división nos entrega un valor que dice 0.123 kilogramos de explosivos por tonelada. Esa es la relación de carga o factor de carga que se llama. ¿Ya? Entonces, en base a eso, yo puedo decir, me dice, un parámetro aceptable como RC, como relación de carga o factor de carga, es de 400 gramos por tonelada. Nosotros tenemos 143 gramos por tonelada. Dice, ¿qué considera usted que ha pasado si el RC ha obtenido de un 143 gramos y qué recomendación daría usted? Planteemos este caso. Tenemos que llegar a 400 para ser aceptable. Por ejemplo, en base a un criterio de aceptabilidad que está establecido. Y usted llega a 143. ¿Qué cree que podría pasar? Cualquier respuesta es válida, chiquillo. ¿O no se entendió? ¿Cómo? No, ¿cómo, profe? Lo que pasa es que cuando uno trabaja acá, tiene que tener un factor de, o sea, un criterio de aceptabilidad, que es más o menos lo que uno tiene que planificar. El estándar, por ejemplo, que sean 400 gramos por tonelada.
Ese por ciento de gramos por tonelada indica que va a tener una cierta granulometría, independientemente del diseño. Sean diámetros más chicos, diámetros más grandes, mayores bardes, menores espaciamientos, da lo mismo. Pero el criterio de aceptabilidad dice que es de 400 gramos por tonelada. Y nosotros llegamos a 143 gramos por tonelada. ¿Qué nos va a pasar? ¿Está malo? ¿Está bien? ¿Se puede ajustar? ¿O no cachan? ¿Tiene referencia con la cantidad de explosivo que estamos usando? Sí. Tenía referencia con la cantidad de explosivo que estamos usando. Eso quiere decir que estamos por debajo del parámetro aceptable. Bien. Bien. O sea, estamos usando menos explosivo del que deberíamos, una cosa así. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿Y qué nos va a pasar si generamos una mala tronadora? Es re fácil. La mayor granulometría que granulometría. La granulometría aumenta. aumenta la granulometría, sí, porque en el fondo no va a llegar al factor que yo quiero. ¿Y qué se podría hacer entonces? Porque yo me equivoco en el papel, no me equivoco en el terreno. ¿Qué podríamos hacer? ¿Se puede aumentar la profundidad del pozo? El diámetro, yo creo. Ya por la altura del pozo no me lleva mucho, me tinca más el diámetro. Yo le podría aumentar el diámetro de la perforación O la y cantidad mantener. de pozos. Es que para aumentar la cantidad de pozos tendría que disminuir los fardens y los espaciamientos, también una alternativa. Hay que depender de lo que tenemos. Si no tenemos otro diámetro que sea el de 7,5, lo que tendríamos que hacer ahí sería ajustar un poco los parámetros de diseño. Un barden más pequeño, un espaciamiento más pequeño para poder meterle más explosivo en una cierta área. O directamente Mm. trabajar en relación a un diámetro. Si tuviéramos la disponibilidad de un diámetro más grande, no se puede unos 8 pulgadas y media, y ver más o menos cuánto es lo que se podría aumentar el factor de carga. Siempre y cuando el factor de carga de aceptabilidad sea de 400 gramos. Porque si el factor de aceptabilidad es de 150 para una roca blanda, por ejemplo, y yo llevo 143, está bien. ¿Ya? Pues en el fondo uno tiene que empezar a formar un poco el criterio de aceptabilidad para decir si realmente está bien, está mal, estamos muy bajos, estamos muy altos. Porque en el fondo podría ser el caso al revés. Por ejemplo, que llegáramos con 900 gramos por tonelada. Y sería todo lo contrario, generaríamos una sobrefragmentación. Estaríamos sobredimensionando en la cantidad de explosivos. Vamos a tener más lucas, porque hicimos más pozos o cargamos más explosivos, y en el fondo no es lo que buscábamos. ¿Ya? Entonces, en base a eso se pueden plantear ejemplos bien entretenidos para poder empezar a ajustarlo. Y dentro de eso, por ejemplo, lo que yo recomendaría sería, por ejemplo, disminuir un poco el espaciamiento. Yo empezaría por el espaciamiento. ¿Ya? Ustedes saben que el diámetro es el que te define la mayoría de los parámetros de diseño. Lo que es la pasadura, lo que es el barde, lo que es el espaciamiento, lo que es la altura del taco, todo va en relación al diámetro de perforación. ¿Ya? Por teoría. Si no se te ajusta la teoría, bueno, hay que empezar a modificarla. Entonces, en vez de hacer 8 pozos, no, ya no me acuerdo cuánto eran 9 y 7, parece que eran. Sí, 9 y 7, no sé, porque te den 10 y 8, o 11 y 9, y empezar a trabajar, ¿cierto? Para poder ajustar un poco al factor o criterio de aceptabilidad que nosotros tenemos. Eso es más o menos, eso es lo que vamos a partir con el día, bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy. De todas formas, chiquillos, chiquillas, hay un ejemplo propuesto, si lo quieren hacer, para el caso de minería subterránea. De todas formas, se los voy a explicar, lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Pero en el fondo, traten de calcular la cantidad no sé muy bien la imagen, realmente. Pero dice que la siguiente malla diseña una obra de minería subterránea consta de 53 pozos de 45 milímetros, 3 pozos de alivio de 89, los cuales generan una cara libre, la perforación de 2,3 metros y la efectividad de avance de un 97%. El taco corresponde al 15%, el largo de la perforación, según la información propuesta, determina la cantidad de ANFO de explosivo ANFO premium saco que se utilizará, considerando que el ANFO viene en sacos de 25 kilogramos, determina cuántos sacos se deben pedir para poder llevar a cabo la carga de explosivo. ¿Ya? Como caso de ejemplo, consideren que todos los pozos serán cargados con el mismo explosivo. Con el avance del curso iremos determinando el explosivo específico para cada uno de los pozos. No sé si se puede hacer todavía, pero en la próxima clase lo vamos a desarrollar nosotros, ¿ya? Sin falta.
La diferencia es que le podemos meter algún explosivo de contorno, que es un softron, que va encartuchado y un poco más larga la vuelta que simplemente el rajo. ¿Ya? Ahora, si tiene agua, por ejemplo, lo más probable es que encuentres con agua en el fondo del pozo, perdón, en la parte de abajo de la galería, en la zapatera, hay que meterle una emulsión. Entonces, en el fondo hay varias cosas que hay que ir cambiando. De todas formas, se los dejo ahí. Si hay alguien que se atreve, no importa que se equivoque, de todas formas yo se lo voy a resolver la próxima clase. Y es algo así en lo que vamos a trabajar en el proyecto, ¿ya? Un proyecto bastante sencillo, ¿ya? Simplemente que le voy a dar un factor de carga y usted va a tener que ajustarse a eso. Y eso. Déjeme dejar de grabar.